Buen día, hoy estamos con la licenciada Luján Paniza, es profesora de educación especial y licenciada en educación especial. Un lujo tenerla con nosotros, más que nada por este trabajo que corresponde al profesorado de educación secundaria en matemática, pero a la cátedra de metodología de la investigación en educación matemática. Lo que a ellas, o sea, lo que nos convoca a esta invitación a la cátedra a la licenciada, ¿no es cierto?, es justamente la discalculia y adecuaciones curriculares. Bienvenida, Luján. Mientras tanto voy compartiendo, mientras saludas, Sí. te voy compartiendo pantalla. Buen día para todos. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a trabajar hoy con todo lo que tiene que ver con inclusión educativa, ¿sí? Vamos a hablar un poco de forma general de todos los aspectos que por ahí tienen que ver con este área, digamos, que pertenece a educación especial, pero que en realidad involucra todos los niveles educativos, ¿sí? En la actualidad, no solamente al nivel primario, sino también al nivel secundario y superior, ¿sí? La idea es empezar a implementar estrategias para responder a las necesidades educativas específicas de los estudiantes que se van presentando, digamos, a lo largo de las trayectorias educativas y que incluso todos en algún momento, si nos ponemos a pensar en nuestras trayectorias educativas, nos hemos encontrado con alguna dificultad, ¿sí? En el aprendizaje. Bueno, como dice allí, la inclusión educativa, adecuaciones curriculares para la diversidad. Me parece importante en este momento remarcar que hay un marco legal en el cual nosotros nos basamos para empezar a pensar en inclusión educativa, que tiene que ver, siempre parte, digamos, de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Igual más adelante vamos a hablar de que no solamente trabajamos con discapacidad, con un diagnóstico, digamos, sino que también trabajamos con dificultades en el aprendizaje, como recién dije anteriormente. Después nos basamos en la ley como generales, porque hay muchas resoluciones involucradas, pero generales, la ley de educación, que tiene un apartado de educación especial, donde se contemplan estas nuevas estrategias en pos de la inclusión educativa, y una resolución ministerial que me pareció importante mencionarla, ya que el profesorado que está destinado a esta charla es de secundaria, que es la 4752 del año 2015, donde se empiezan a implementar configuraciones de apoyo en este nivel, ¿sí? Y donde también se tienen que tener en cuenta estas adecuaciones curriculares, sobre todo para continuar con los procesos de integración que se vinieron aplicando desde el nivel primario. Claro que es ¿Sí? más Porque si no común antes en el era nivel como... primario, ¿no es cierto? Es más común, Exacto. era más Allí es común. donde se detectan, claro, allí es donde se detectan quizás las dificultades y empieza como este camino de evaluación, sí que, bueno, después vamos a hablar de quiénes son los profesionales por ahí que evalúan, pero ahí es donde se detectan, por lo general, las dificultades, ¿sí? Y pasaba anteriormente, cuando había otra mirada, digamos, otras concepciones, ¿sí? Otros paradigmas, que no se enfocaba más allá del nivel primario o de la escuela especial. Era como que todas estas estrategias, digamos, se implementaban solamente en la escuela especial o en el nivel primario, con las funciones de maestras integradoras que venían surgiendo, y ahora, bueno, surgen estas nuevas figuras en el nivel secundario, ¿sí? Que tienen que ver con maestras integradoras del sistema a nivel secundario, que hacen adecuaciones en las diferentes cátedras que se desarrollan en el nivel secundario según sea la necesidad, y también, bueno, surgen otras figuras como psicopedagogas que acompañan también estos procesos, ¿sí? Sí, nosotros Si desde querés la cambiar. práctica podemos observar ya ahora en varias oportunidades en los últimos años que hay estas personas que nos acompañan cuando se presenta, pero no en todas las instituciones.
No en todas las No en instituciones, todas las, o sea exactamente. que recién se está como metiendo, pero no en Claro, todas las instituciones. hoy cuando hablábamos con vos, eso es lo que por ahí te manifestaba, que gracias por recordármelo. Quizás esta resolución también hay muchas escuelas que desconocen, muchas instituciones secundarias. En el marco por ahí de algunas charlas y encuentros que hemos tenido con otras profesoras que trabajan en el profesorado de educación especial, han surgido estas dudas en cuanto a desconocíamos la resolución, no sabíamos que podíamos pedir, solicitar una maestra integradora que acompañe las trayectorias educativas, que brinde estrategias. Por eso digo que también está bueno por ahí socializar esto de algún modo y bueno, y también poder también acceder a esta resolución que hoy no nos vamos a detener a trabajar, pero sí saber que existe un marco legal donde nos apoyamos. Claro. Siempre tiene que haber un diagnóstico como para, bueno, eso lo tendríamos que, otro quizás me podría responder, siempre tendría que haber un diagnóstico como para solicitar no, 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 no porque con la reforma, digamos, de la ley, tanto de educación como de salud mental, han surgido nuevos paradigmas en cuanto a todo lo que tiene que ver con discapacidad y como recién decía, al tener en cuenta que las discapacidades son temporales o permanentes, si nos detenemos a pensar en las temporales, quizás sean dificultades en el aprendizaje que atraviesan en algún momento de su trayectoria algunos estudiantes y después pueden superarla, por ejemplo. Pero sí existe como alguna cuestión de que hay que demostrar que dentro de las instituciones hay estudiantes que necesitan apoyo, ¿sí? Entonces, por ahí piden alguna serie de informes, si tienen diagnóstico, es como que más se les va a dar, otorgar el cargo, pero en realidad la maestra integradora no debería trabajar solamente con los estudiantes que tienen diagnóstico, siempre igual apuntamos a eso, ¿sí? A la evaluación y a un diagnóstico para saber dónde estamos parados y para tener otras configuraciones de apoyo que nos den estrategias para implementar dentro de las cátedras, por ejemplo. Pero nosotros deberíamos empezar a trabajar con los chicos con los que se observan dificultades, que en realidad siempre son las profes de los salones las que se dan cuenta y detectan esto, y recurren a otros profesionales como maestras integradoras, maestras profesores de educación especial, psicopedagogas, psicólogas, bueno, hay un montón de profesionales involucrados en estos procesos de integración, pero no necesariamente yo tengo que empezar a trabajar con un chico si tiene a partir de un diagnóstico, ¿sí? Perfecto. Si se detecta una dificultad, nosotros empezamos este caminito, aunque sea en secundaria, digamos, empezamos este caminito de poder lograr una evaluación por lo menos psicopedagógica o neurológica, dependiendo de la situación que se observa en el estudiante, pero empezar a aplicar ya adecuaciones curriculares, ¿sí? Porque nosotros vamos viendo, vamos observando cuáles son sus características de aprendizaje, cuál es su estilo, cuáles son sus tiempos, de qué manera es más propicioso trabajar ciertos contenidos. Y por eso también dentro de la charla, digamos, se pensó mucho en hablar de diversidad, que es una palabra que van a encontrar acompañada de todo lo que tiene que ver con inclusión educativa, porque como habíamos hablado anteriormente en una charla particular, cuando uno se enfrenta a un salón de clases, se encuentra con un montón de particularidades, digamos, dentro del salón. Cada uno tiene sus formas de ver la vida, sus proyecciones, sus ideales. Hay como una multiplicidad de situaciones que ocurren dentro del salón, ¿sí? Y una cosa que quería remarcar, que por ahí también se lo ve como un aspecto negativo, perdón, y en realidad creo que desde ahí tenemos que partir, desde verlo como un aspecto positivo. Porque bueno, si hablamos de diversidad, como pusimos acá en la diapositiva, digamos, tiene que ver con la abundancia de cosas y aspectos diferentes. Entonces, aprovechar por ahí esa multiplicidad de características que hay dentro del salón y tomarlo como algo, como un aspecto positivo, ¿sí? Tal cual. Y en las aulas nos vamos a encontrar cuando hablamos de diversidad, por eso digo, no solamente hablamos de discapacidad,
por ejemplo, diversidades étnicas, lingüísticas, poblacionales, que tienen que ver con el contexto, subjetivas, familiares, o sea, diferentes modos de ver la vida, religiosas. Y También más existe la ahora discapacidad. también, Luján, discúlpame que te corte, y más ahora teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo. O sea, Sí, sumarle a todo esto la educación emocional, tanto del también, sí, docente como del alumno, porque los docentes también sufrimos, o sea, siempre estamos hablando el alumno, pero el docente también sí. está pasando miles de cosas, entonces como que tenemos muchas cosas como para observar y bueno, como vos decís, tenemos que ver la mirada positiva y Sí, tenemos en que realidad mirar la mirada positiva. lo que siempre intentamos es partir desde las posibilidades, ¿sí? Y no hacer tanto hincapié en lo que no puede lograr el estudiante, Claro. porque ya sabe, lo que no puede lograr ya sabemos que no lo puede lograr, digamos. Entonces, hacer hincapié en las posibilidades o en las potencialidades, que cada uno va a tener. Ningún chico no tiene ninguna posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, a partir de ello, digamos, nos enfocamos en lo curricular, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo curricular. Y tenemos que hablar, si hablamos de adecuaciones curriculares, de un currículum abierto, ¿sí? Flexible. De hecho, lo que nosotros elaboramos en los procesos de integración, que es un documento que se elabora individualmente para el alumno, donde están escritas las estrategias con las cuales se van a trabajar durante el año, que obviamente van a ser sujetas a modificaciones de manera trimestral o como considere el equipo que lo acompaña. Tenemos que hablar de la flexibilización curricular, ¿sí? De que el currículum tiene que ser abierto, flexible, integrador, que los contenidos tienen que estar integrados, ¿sí? No tienen que ser separados, que tomamos en cuenta el error como un posibilitador de aprendizaje y no como algo sancionable, ¿sí? Y bueno, y la figura del docente dentro de este currículum abierto tiene otra característica, ¿sí? Se convierte en un mediador del aprendizaje y aprende, como vos recién decías, en conjunto con el salón de clase con el cual está trabajando, y se va creando ese espacio de aprendizaje también, ¿no? Entre todos los seres que se encuentran dentro de esa institución, dentro de ese salón. Y bueno, y los estudiantes son los constructores del saber, ¿sí? Pero tener en cuenta esto, de que el educador es un mediador del aprendizaje, es un facilitador. Y bueno, vamos a ir como más para no irnos tanto por las ramas. Cuando hablamos de la palabra adaptar, ¿sí? Ahora nosotros vamos a escuchar mucho adecuaciones curriculares, ese concepto, ¿sí? Cuando hablamos de adaptar, el concepto básicamente dice es acomodar un objeto, situación a las condiciones o circunstancias que lo requieran, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, justamente nos da pie como para pensar en que tiene que ver con cuestiones de acomodación, ¿sí? Después tenemos que hablar de que estas adaptaciones o estas acomodaciones son realizadas por un equipo, como hablábamos recién, que tiene que ver con las configuraciones de apoyo educativo. Y acá está bueno remarcar lo que nosotros veníamos diciendo recién, y tu pregunta también, Laura, en cuanto a del diagnóstico, ¿no? Que por ahí hacemos mucho hincapié en el diagnóstico, y abandonamos por ahí una población de estudiantes que presenta dificultades y que aún no tiene un diagnóstico. Siempre tratamos de apuntar, obviamente, ¿sí? Como dice acá, a la atención, al asesoramiento, sobre todo a la familia, porque parece que también nos olvidamos que la familia, y más el año pasado en virtualidad y este año todavía que estamos ahí como virtual presencial, se convirtió en un pilar fundamental, como siempre fue un pilar fundamental en el aprendizaje, pero mucho más ahora. ¿Sí? Bueno, dentro de estas configuraciones de apoyo hay diferentes profesionales involucrados, ¿sí? Y son los que van a brindar estas estrategias para implementar con estos estudiantes. Lo que por ahí hay que remarcar también es que siempre, digo, ¿no? Uno siendo profesor de matemáticas, por ejemplo, obviamente por ahí no va a tener estos conocimientos en cuanto a lo que son adaptaciones curriculares tan específicamente, en cuanto a lo que es un diagnóstico.
pero está bueno indagar un poco acerca de los estudiantes que yo observo que tienen dificultades, que no pueden acceder a los contenidos, porque seguramente nos vamos a encontrar con algún informe del nivel primario, o con que por ahí trabaja con una maestra integradora en otro espacio o en un centro, y entonces está bueno convocar a estos profesionales que trabajan con el estudiante para que nos brinden las estrategias necesarias. Y si no contara, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que buscar, que es lo que decía la profe Laura recién, tampoco todas las escuelas secundarias en este momento cuentan con la figura o el rol de maestra integradora. Son 2 o 3, creo, en Goya, y es como que recién se están empezando a gestar estos espacios, ¿sí? Pero si la escuela cuenta con maestra integradora, deberíamos recurrir a ella y ahí empezar un camino que, si todavía no hay un diagnóstico, bueno, como les decía anteriormente, apuntar a poder evaluar por lo menos, ¿sí? No vamos a hablar de diagnóstico de entrada porque nosotros como docentes no podemos diagnosticar nada, eso lo Sí hacen los podemos profesionales. detectar, sí podemos detectar que Exactamente, hay sí algo que podemos no, detectar. sí, Sin no, duda siempre es el profesor el que detecta la dificultad, ¿sí? Es como que uno, al observar el grupo, al tomarse el tiempo para observar cómo trabaja, las características de los estudiantes que lo conforman, va observando estas dificultades, ¿sí? Entonces, bueno, como no quedarme ahí con esa información, sino como transmitirla a mi coordinador, a mi directivo, y empezar a indagar un poco, porque hay situaciones donde, ejemplos de la vida real, digamos, que hemos atravesado, donde el profe de matemática dice, bueno, me doy cuenta que no puede acceder a tal contenido, y cuando indaga un poco, en realidad ya hay un camino realizado en el nivel primario, pero que después no se continuó en el nivel secundario, ¿sí? Entonces, bueno, como partir desde ahí, siempre teniendo en cuenta esto que digo, las potencialidades, lo que puede lograr, porque las dificultades ya sabemos que existen y que están, ¿sí? Bueno, entonces ahí pasaríamos directamente a lo que son las adecuaciones o adaptaciones curriculares, que, como dijimos anteriormente, son variaciones que realiza el profesor, el maestro, bueno, en este caso profesor, para que los alumnos con necesidades educativas específicas puedan acceder al currículum común, ¿sí? Que es lo que está pautado que se dé durante ese año escolar, durante ese ciclo lectivo. Y acá tenemos dos bloques grandes para diferenciar y caracterizar las adecuaciones curriculares, ¿sí? Unas son las adecuaciones de acceso al currículum y otras son las específicas, ¿sí? Cuando hablamos de acceso al currículum, se van a dar cuenta que todos hacemos esas pequeñas estrategias a lo largo del ciclo lectivo dentro de nuestros salones de clase, ¿sí? Porque habla de la modificación de espacios, de recursos, de materiales, de equipamiento, para posibilitar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de espacios, quizás nosotros hacemos estas modificaciones sin saber que son adecuaciones curriculares en cuanto a, si observo que el estudiante por ahí tiene muchas dificultades con la atención, lo voy a poner en otro lugar del salón, le voy a brindar otras estrategias, me voy a acercar a ver cómo va realizando la actividad, o me voy a acercar de forma personalizada, a preguntar si va comprendiendo lo que estoy explicando. Después, todo lo que tiene que ver con materiales, yo creo que también ahora los profesores mismos van adaptando sin tener por ahí este apoyo, ¿no? Sin hablar todavía de configuraciones de apoyo, pero van adaptando los materiales también en relación a cómo está el grupo. Y si yo observo que el grupo necesita mucho de material concreto, aunque esté en el nivel secundario, y bueno, seguramente voy a llevar más material concreto, y bueno, situaciones de aprendizaje que por ahí tengan que ver con el juego, ¿sí? Es como, son estrategias que las vamos implementando todos los profesores en general. Por eso yo a veces digo que cuando dicen el profesor se reinventa, siempre nos fuimos Sí, reinventando, siempre sí, fuimos enfrentando desafíos. Está bien que esto fue a nivel mundial, pero el docente siempre estuvo tenía todas las herramientas y hacía lo que medianamente, y seguimos haciendo lo que medianamente podemos, y está a nuestro alcance. Y lo que me interesa y que quiero recalcar es que ellos como estudiantes, si se interesan por este tema, es porque
identificaron en sus prácticas justamente esto. Exacto, exactamente. Eso Ya como venimos estudiante. observando. Sí, eso venimos observando hace un montón. Yo acá en Bellavista tengo una cátedra en el profesorado de química y los chicos fue la necesidad de los propios estudiantes de la residencia, de las prácticas 3 y la residencia, los que hicieron llegar esta demanda, digamos, a la coordinación de carrera y se incluye una EDI que tiene que ver con inclusión educativa, ¿sí? Porque ellos mismos, desde la práctica o desde la residencia, se encontraban con estas situaciones y cuando indagaban un poco al docente conformador, por ahí no había muchas respuestas, entonces le decía, ¿qué hago con este estudiante? No, dale algo que pinte, como ese tipo de situaciones, y entonces como que ellos se indagaban y decían, no, ¿cómo le voy a dar algo que pinte? O sea, lo que vengo a trabajar tiene que ser valioso para ese estudiante. Entonces, como vos decís bien, desde la misma práctica ya van observando, por eso digo que la mirada también ha cambiado un poco, porque aun sin saber del tema demasiado, vamos haciendo, vamos utilizando estas estrategias, como vos Claro, decís, que obviamente nos se adaptan a la contemporaneidad, al contexto, cada institución está inmersa en un mundo diferente, tiene una idiosincrasia, ¿no? Diferente y nosotros nos vamos adaptando a eso. Eso cuando hablamos de adecuaciones de acceso al currículum. Después tenemos las específicas, ¿sí? Donde sí hay modificación del currículum, ¿sí? Entonces, en ese caso, dice que responde a variables subjetivas. En ese caso, por ejemplo, si el estudiante necesitara adecuaciones significativas o específicas en el área de matemática, porque hay un diagnóstico con el cual después vamos a hablar, que fue el específico por el cual surge esta charla, tener en cuenta que quizás haya modificaciones, ¿sí? En los contenidos, en los objetivos y también, bueno, obviamente en la manera de presentar las actividades y también en las evaluaciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ajá. Eh, Sí, sí. se me escapó porque sos una máquina de hablar y me encanta, pero, y no respirás, pero le quería decir a las chicas que si van surgiendo preguntas, la hagan Así, desde el chat para sí. que entonces quede y no se les pase, porque por ahí ya pasamos a otros temas o vamos, la profe es como yo muy acelerada, pero muy concisa Sí, y somos muy, acelerados. no, no, pero muy, Perdón. no, pero muy clara, no, muy clara. Sí. Pero por ahí surgen algunas preguntitas, vayan haciendo en el chat para que quede registrado y entonces podemos después llegar a tener ese momento de responder, ¿no es cierto?, esas inquietudes o las mismas que ustedes ya tenían planteadas, ¿no es cierto? Em, bueno, continuamos, no, yo simplemente era para eso, Luján. Sí. No, está bien, Continuamos. está bien. Está bien porque sí es verdad que estaba como acelerada, necesitaba un parate, así que gracias, Laura. Sí, por eso, para que respires un poco, pero muy clara, y creo que esto, lo que yo siempre les digo a ellos, en esta investigación que desde el primer momento que me dijeron me gustó, pero no lo encontraba a la vuelta, bueno, empecé, pero no me hacía el tiempo, sinceramente, y nuestros tiempos, viste que son diferentes, para encontrarnos. Sí. Y bueno, cuando surge así, surge, viste que surge todo en un mismo Surge día. porque tiene que Hoy, surgir y es como estamos bueno, sí, conectadas las dos. sí, no, y hoy tenemos todas las charlas, hoy se Ah, hoy dieron es el día de todas, charla. pero bueno, así que, pero no importa, es válido porque les va a servir para su formación, me va a servir para mí porque estoy en práctica y en residencia del profesorado de física, es decir, que estas investigaciones que ellos están haciendo es válido para todos. Es decir, esto yo también, con tu permiso, obviamente, después lo vas a mirar, si lo puedo compartir en mi canal de YouTube, lo comparto para que todos puedan tener acceso a ello, ¿no es cierto? Igual que aquello Sí, que quedó del año pasado y queda como un repositorio de informaciones que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? A veces las necesitamos actualizar y otras veces necesitamos recurrir nuevamente como para refrescar nuestros conocimientos o nuestros saberes que están muy limitados con respecto a los de ustedes. Pero chicas, sí, dejen por favor en el chat las preguntas mientras ella va avanzando, ¿sí? Sigo avanzando entonces, Luján. sí.
Sí, bueno, ahí yo puse en la diapositiva, digamos, algunas cuestiones puntuales sobre las adecuaciones. Bueno, surgen de esta observación, ¿no? De las necesidades educativas que van atravesando los estudiantes. Esto que marcábamos siempre y le vamos a remarcar que pueden ser temporales o permanentes, no necesariamente tienen que darse a lo largo del año, del ciclo lectivo o de los años del nivel secundario, en este caso. Pueden darse en una o varias materias, eso también es importante tenerlo en cuenta, no es que se van a adaptar en todas las materias, sí hay algo específico de cada área. Comprometen los objetivos, los contenidos, la evaluación, como hablamos anteriormente, porque también por ahí a veces queda como afuera la evaluación, y la evaluación también es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahí dice que pueden seleccionar, suprimir, sustituir o reemplazar contenido. Todas esas acciones estarían dependiendo siempre de la particularidad de los estudiantes, ¿no? Y esto me parece importante que está acá remarcado, que no necesariamente están vinculadas a la discapacidad, ¿sí? Que pueden ser dificultades en el aprendizaje. Habla de la acreditación, bueno, este tema por ahí es más específico porque hay una parte donde se acreditan los saberes con adecuaciones curriculares, ¿sí? Dependiendo de si se aplican de acceso o significativas, ¿sí? Después esto también me parece importante, que no son las mismas estrategias, no voy a poder usar con todos los estudiantes, ¿sí? Por ahí implica un poco más de trabajo de nuestra parte y de observación justamente del estilo de aprendizaje o de las dificultades que se van presentando, pero no es que yo pueda utilizar las mismas estrategias con todos los chicos y que todos van a responder a las necesidades, independientemente de si tengan el mismo diagnóstico, porque como hablábamos recién, más allá del diagnóstico, cada estudiante, cada ser tiene sus particularidades, ¿sí? Y bueno, y abajo, bueno, pusimos eso de no dar cualquier actividad, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Solamente para que el estudiante esté dentro del salón, pero en realidad sin estar dentro del salón. María José Borsani usa unos gráficos que son muy buenos, que son muy didácticos para comprender que muchas veces el estudiante está dentro del salón, pero no se le brinda ninguna estrategia para que permanezca o para que pueda acceder al contenido que se está presentando, ¿sí? Entonces, Después me vas a bueno, dejar escrito el nombre del libro y de la sí, autora, porque la nombraste varias veces y parece que es sí, como una base de sí, este tema, ¿no? sí, sí, sí. Continúa. Sí. Bueno, después hablamos de la accesibilidad, ¿sí? Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, no solamente lo pedagógico, cuando hablamos del acceso, de, de- del acceso a las barreras que presentan, ¿sí? Eh, que tienen que ver con lo mobiliario, por ejemplo, bueno, más abajo pusimos acá, con los mobiliarios, que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Dentro de lo edilicio de las escuelas, que por ahí tampoco están tan preparadas, no sé, hablamos de rampas, de protegerla de ciertas situaciones donde se ponga por ahí en peligro la vida sí, o el cuidado del cuerpo del estudiante, que por ahí tiene algún diagnóstico o no lo tiene, como marcábamos anteriormente. Todo lo que tiene que ver con lo edilicio tiene que ser eh, pensado, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las rampas, viste que por ahí no en todas las escuelas se cuenta con ello, y hay muchos chicos que van en silla de ruedas, digamos, y que, bueno, o esta cuestión de tener que subir una escalera cuando tienen por ahí dificultades motrices, por eso ya es como más, Y como estamos ahí hablando de forma dice, general todavía. los baños y salones, o sea, con Los reglamentos de baños, baño, o sea, sí, no todas sí, las instituciones tienen. Ahora las nuevas que se edificaron, sí, he observado que las puertas son más anchas, que en el claro. baño hay un baño particular, que tienen rampa, pero las escuelas, que la mayoría son
con muchos años ya de edilicia, ¿no es cierto? Sí, eso, creen que con las rampas ya está solucionado y no es así. Hay muchas cosas Exacto. por hacer. Hay muchas cosas más a tener en cuenta. Bueno, después en los materiales y útiles de trabajo, ¿sí? Acá, bueno, hay un montón de cosas generales, como digo, no solamente para el área de matemática, pero tiene que ver mucho con tener en cuenta el material concreto, ¿sí? Después más adelante va a hablar de lo sensorial, ¿sí? Porque el aprendizaje se da mucho desde los sentidos, ¿no? Y después también habla de la comunicación, de cómo yo quiero transmitir un conocimiento, un contenido. También voy a tener que buscar diferentes estrategias para poder transmitirlo de la mejor manera, ¿sí? Y en cuanto a la comunicación, no solamente habla de la verbal, sino de cuando yo también planteo por ahí una actividad por escrita, la manera en que la planteo, bueno, y demás. Después, Me por eso gusta mucho ahí, eso de la dicción clara y pausada. sí, Y más hoy sí, que tenemos que no como trabajar con el nosotros. barbijo, así. No, no, pero vos tenés clara, muy clara tu dicción y por más que yo te diga acelerada, pero hablas rápido, pero se te entiende perfectamente. No sé qué opinan las chicas, pero... Ahí hay alguien preguntando en el chat, Ah, no sé. bueno, ya voy. Pero más ahora con el barbijo y el tapa facial, es como que tenés que tener mucho más esta capacidad, o no sé qué sería, a ver, decime vos, de la dicción clara y pausada Sí, para que el otro pueda entender. sí, Porque y uno también con, habla para adentro, ¿viste? Entonces yo le digo, no tienen que abrir la boca, o sea, ya que no nadie les mira, abran sus bocas como para que se puedan escuchar todos, ¿no es cierto? No sé, sí, me parece. Ajá. también la manera en que por ahí uno plantea las consignas, las actividades también tienen que ser concretas también en cuanto a apuntar a lo que en realidad quiero lograr o cuál es mi objetivo, ¿sí? En cuanto a la consigna que brindo. Bueno, este Y año después, bueno, hicimos una conferencia con Sonia Krum, que es una grosa, una doctora, y hablábamos de pensamientos críticos, y justamente ahí decía, o sea, ella me decía que tienen que ser buenas preguntas, no viste ahora qué es, por ejemplo, una fracción, sino a- directamente apuntar a ver el significado de las cosas, hacer buenas preguntas para que el alumno se interese, ¿no es cierto? Los motivemos a que respondan pero yo le decía, pero además las consignas, le digo, están siendo protagonistas este año en este contexto, porque nosotros mandamos por vía de lo que tengamos, WhatsApp, que es lo más común, eh, pero si las consignas no están claras, el alumno no puede trabajar solo, ni siquiera solo, ni siquiera con los padres, ni con los tutores, ni con un especialista, porque si yo no soy muy claro con las consignas y preciso y concreto, es como que no se va a entender. O sea, va siempre a sí, necesitar del docente. Y en este caso claro, nosotros estábamos como separados, como estamos ahora, por una pantalla. claro. Sí, por eso también dice que es muy importante tener en cuenta la anticipación en la comunicación, sí, también poder anticipar de lo que se va a trabajar, porque esto que vos decís por ahí de dar una actividad que les pasó a nuestros estudiantes también en los profesorados de nivel superior, que dábamos consignas que por ahí eran muy difíciles de comprender y que después uno leyéndola dice, ay, sí, estaba la verdad que bastante compleja la manera en que la redacté, y tampoco anticipé de qué se trataba, por ahí de qué tema se trataba. ¿Sí? Entonces también está bueno esto de la anticipación. Y acá, Acá te bueno, dice, mira, empezamos, perdón, el chat te sí, dice, investigamos y encontramos la ley 27306, dificultades específicas del aprendizaje, y la sí, incluimos en los antecedentes del proyecto. Sobre esa perfecto. ley queríamos hacer algunas preguntas, pero bueno, ahora, Bueno, sí, pero pues, si no, querés no, lo no, podemos por ahí hacer. para después, o sea, seguí avanzando Sí, en lo tuyo, ahí puede ser. ¿Ya te avancé alguna sí. o me Ahí ya adelanté? avanzamos
está bueno por ahí, porque como les dije, nosotros citamos, cuando empezó la charla, en realidad hablamos de estas tres grandes, como de la convención y de la resolución, de la ley y de la resolución provincial, pero más que nada porque se tenía en cuenta el nivel al cual está destinado la charla, pero después hay un montón de resoluciones, y si ustedes buscan como las normativas, van a encontrar un montón de normativas que responden a cuestiones específicas de todo lo que tiene que ver con la inclusión, y capaz en otra charla podemos hablar más de las resoluciones, pero me parece que por ahí demanda de Sí. un poco más de tiempo. Y bueno, acá aparecen, si querés vamos a la diapositiva, que dice principales problemáticas en el aula o en los salones, ¿sí? Como le llamemos. Y acá aparece la discalculia, que es el tema que nos convoca, digamos, hoy, o por ahí la necesidad que surge dentro del profesorado de matemática, y que los chicos quieren investigar un poco. Bueno, justamente cuando vos me hablaste, Laura, de que la propuesta tenía que ver con la discalculia, pensé mucho en esto de aclarar de que no solamente trabajamos con discapacidad, sino con dificultades de aprendizaje. Justamente la discalculia es una dificultad en el aprendizaje, y específicamente en el área de matemáticas, ¿sí? No involucra otras áreas, sino solamente específicamente el área de matemáticas. Bueno, acá dice a grandes rasgos, digamos, que su condición es neurológica y que dificulta no solo la acción, porque a veces pensamos que solamente la acción, la resolución de las situaciones problemáticas o de las operaciones matemáticas, sino también la comprensión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo comprensivo. Y dice que se necesita herramientas y configuraciones de apoyo, como veníamos hablando, para superar, digamos, estas dificultades dentro de la escuela. Es decir, que si hablamos de discalculia, nosotros tenemos que apoyarnos en profesionales, ¿sí? Que nos sugieran cómo trabajar con ese estudiante, ¿sí? Ahí hay una imagen que les puse, que por ahí resume como de forma gráfica lo que es la discalculia, ¿sí? También van a escuchar que está asociado también a la dislalia y disgrafía, bueno, que ya eso es de otro área, del área del lenguaje y la comunicación, pero como esta cuestión de los números en espejo, hay varias situaciones que vamos a hablar ahora, características, digamos, de la discalculia, pero como que esa imagen me parece que por ahí refleja un poco cómo los estudiantes se enfrentan a estas dificultades en todo lo que tiene que ver con lo numérico, digamos. Y acá pusimos unas características principales que dice que, bueno, por lo general, no es que siempre es así, se comienza a detectar, digamos, en preescolar, ¿sí? Es como que ya van observando algunas dificultades, o bueno, o en el nivel primario. Y bueno, tiene esta característica que por ahí hay mucha dificultad para contar, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el conteo. Dificultad en la comprensión del concepto de número. Bueno, me imagino que los chicos deben saber mucho más que yo de esto, de lo que tiene que ver con el concepto de número, pero la adquisición del concepto de número, por ahí, en el caso de los chicos que tienen discalculia, está un poco complicada, digamos. Incapacidad de medición y clasificación, ¿sí? Tienen muchas dificultades a la hora de medir, clasificar. Después habla, bueno, esto de la escritura incorrecta, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Invertir las escrituras, inclusive también a la hora de nombrarlos. Había un ejemplo que decía, en lugar de entender 6, 7, el número, en cuestiones numéricas, digamos, también por ahí puede haber algún tipo de confusión, no solamente en el plano escrito. Y dificultad para ordenar y secuenciar los números, ¿sí? Todos esos aspectos tienen que ver con el área de matemática específicamente. Después habla de los problemas para reconocer los símbolos aritméticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con símbolo numérico, correspondencia de cantidad y símbolo está en juego, digamos, cuando nos enfrentamos a un estudiante que tiene discalculia. Y ahí dice como, bueno, en el nivel secundario, por ejemplo, que por ahí en el primario es más común, aparecen como los dedos para contar. Necesitan recurrir a algo concreto, ¿sí? A un material concreto sí o sí para poder realizar ciertas operaciones, independientemente de la operación que sea. Después, bueno, habla del razonamiento, no solamente, como les digo, es en la acción, sino también en la comprensión, como hablábamos anteriormente. Después dice bajos niveles de memoria mecánica,
por ahí estas, no sé, fórmulas matemáticas que trabajan, o no recuerdo otro contenido ahora de matemática específico, pero son difíciles de poder como que por ahí se las olvidan, hay que volver a remarcarlas. Más adelante vamos a hablar de los soportes que por ahí necesitan estos estudiantes. En cuanto al enunciado de los problemas, también dice que les cuesta comprender, digamos, los enunciados de los problemas, por eso también tenemos que enfocarnos mucho en cómo planteamos las situaciones problemáticas, en cómo planteamos las actividades en general, medir las variables. Y acá, bueno, vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta, porque yo sigo y... Sí. No sé, chicos, ¿quieren hacer una pregunta desde lo que se refiere a las características. las características? Parece que están un poco tímidos los chicos. Hasta acá, ¿qué les parece cómo está desarrollando la profe? Perdón, Luján, yo te digo la profe, aunque seas licenciada, sí, pero no, pero sí. Igual, sí. Hace muy poquito, así que bueno, todavía de felicitaciones hecho no tengo. entonces. Felicitaciones. No sé, chicos, ¿ustedes tienen alguna preguntita hasta dónde está desarrollando la profe? Porque todas estas características justamente son del área de matemática, ¿no es cierto? Cuando uno escribe de forma errónea, como había dicho ella, medir las variables, o sea, si ya estamos yo creo que en primer año ya vamos a tener, en segundo año vamos a tener problemas con los números enteros, ¿no? Sí. Bueno, hablen Sí. ustedes, chiquitos. ¿No tienen ninguna pregunta hasta acá? Continuamos. Bueno, Continuamos, porque después vamos surgen con los preguntas. tipos entonces. Está. Los tipos de discalculia, porque dentro de las discalculia, digamos, hay diferentes tipos que se pueden presentar, ¿sí? El verbal, por ejemplo, es esto que por ahí hablábamos anteriormente, que es como esta dificultad en comprender los conceptos matemáticos, ¿no? Y las relaciones presentadas oralmente. Por ahí nosotros, no sé bien cómo desarrollan sus clases los profes de matemática, pero también debe haber alguna instancia donde se desarrollen de forma oral ciertos conceptos, ciertas actividades, digamos, y tengo que tener en cuenta, digamos, que los chicos por ahí tienen esta dificultad para poder comprender de forma oral, ¿no? Y que quizás necesiten de soportes gráficos o quizás necesiten de material concreto, como habíamos dicho anteriormente. La protognóstica, que tiene que ver con la manipulación de objetos, que hoy hablamos mucho de lo sensorial, ¿sí? Nosotros, bueno, en educación especial hablamos, van a escuchar por ahí mucho esto de lo sensorial, que tiene que ver con poder tocar, digamos, o experimentar a través de los sentidos materiales para las situaciones de aprendizajes. Y tiene que ver con la comparación de tamaño, de cantidad, ¿sí? Que seguramente son contenidos que deben desarrollar en matemática. Después la léxica, la discalculia léxica, que tiene que ver con los símbolos numéricos, ¿sí? Seguramente los chicos me deben comprender cuando hablamos de símbolos numéricos, por ahí tienen estas dificultades en poder comprender o establecer estas correspondencias entre cantidad y símbolo numérico, como hablábamos anteriormente. La gráfica, que es por ahí lo que más vamos a ver si buscamos el ejemplo, que tiene que ver con esto, ¿no? De poder manipular estos símbolos numéricos y expresarlo de forma gráfica. Hay mucho de escritura en espejo. Si por ahí hablamos de una operación, por ejemplo, de multiplicación y división, que sigue una cierta línea, también presentan ciertas dificultades, porque por ahí comienzan a trabajar desde un lugar y no desde el otro. Después la idiognática, que tiene que ver con conceptos matemáticos específicos, que eso es lo que yo le decía, diagnóstica, perdón, lo que yo les decía anteriormente, los conceptos matemáticos que por ahí explicamos a lo largo del ciclo lectivo, quizás haya que volver a remarcarlos en varias oportunidades,
porque presentan dificultades como para poder comprenderlos y procesarlos, ¿sí? Y ni hablar todo lo que tiene que ver con cálculos mentales, ¿sí? Que por ahí nosotros pedimos también muchas actividades que tienen que ver con cálculos mentales y procesamientos muy abstractos, que por ahí estos estudiantes que presentan esta dificultad en el aprendizaje no pueden acceder de la misma manera que otros estudiantes, ¿sí? Y después Pero todo lo que tiene que ver con... es mucho, o sea, digo, matemática pleno, o sea, Sí. matemática necesitamos de lo verbal, de gráfico, Profe, sí, sí, sí. no, que nosotros, por ejemplo, no tuvimos, no pusimos sobre los tipos de discalculia, o sea, yo creo que todos nos estamos enterando ahora de estos tipos y me parece muy importante que podamos agregar todo esto al trabajo también. Que nos faltó este Totalmente. punto muy importante. Sí, Perfecto. totalmente. Sí, vos sabés que, Sí. no, pero hablando de todo esto, digo, no podemos trabajar nunca con matemática, o tenemos que tener mucho, mucho cuidado en el sentido, al ver todos estos tipos de discalculia, te juro que me abre un panorama así y un abanico de nuevas dudas, Claro. Luján. Y también de poder esto, ¿no? De poder ponerse en el lugar del estudiante, de poder comprender cómo el estudiante está vivenciando Exacto. esto que le está sucediendo y el nivel de frustración también, ¿no? Porque a veces no tiene que ver solamente con la predisposición del aprendizaje o con que no tenga ganas de aprender, sino que le demanda de un esfuerzo superior y que por eso nosotros como docentes, que bueno, cuando arrancamos la charla dijimos que también estamos involucrados en esto, porque somos nosotros los que tenemos que brindar estas estrategias para responder estas necesidades, ¿no? Y Y con entonces todo acá yo eso, incluí, no, que con todos ¿sí? esos tipos, estos tipos que estamos viendo de discalculia, me parece que también como docente va a ser muy difícil cómo adaptar, cómo enseñar, teniendo en cuenta todos estos tipos que hay, Claro. que Por no estábamos al eso tanto. hoy hablábamos con la profe también de que es importante recurrir también a nuestros coordinadores, directivos, e indagar también o plantear estas necesidades, ¿no? Y empezar por ahí, si bueno, somos los profesores, somos, yo no sé, pero si son los profesores de matemáticas los que detectan estas dificultades en el nivel secundario, porque puede pasar, que sea informado, ¿sí? De alguna manera, y que se puedan empezar a tener reuniones con los padres para buscar esta evaluación, como les decía anteriormente. Nosotros como profesores solamente detectamos, ¿sí? No hacemos ningún diagnóstico, no decimos este chico tiene discalculia porque no sabemos hasta el momento. Solamente observamos dificultades para comprender los contenidos en matemática. Pero sí empezar este camino que por ahí, bueno, pasa en secundaria, ¿sí? Como que pasó un nivel primario y no se observaron dificultades porque, bueno, como les decía anteriormente, pueden ser temporales o directamente no se pasaron por alto, digamos. Y esto, buscar una evaluación psicopedagógica, como para, siempre digo una psicopedagógica porque ahí empieza el camino, ¿no? Y después la psicopedagoga será la que derive si necesita un neurólogo para llegar a este diagnóstico y tener estas posibilidades de que otros nos ayuden, ¿no? A trabajar o a implementar las estrategias más importantes para estos chicos, para estos estudiantes. Y acá puse alguna estrategia que por ahí podemos tener en cuenta nosotros como profesores, ¿sí? No desde lo terapéutico, sino como profesores dentro de las instituciones. Bueno, y habla de fortalecer el concepto numérico, si es necesario, digamos, reforzar el conocimiento y la utilización de números mediante la introducción de actividades de juego enfocadas en el aprendizaje y recordatorio de los conceptos numéricos en clave lúdica. Habla mucho de lo lúdico, por esto de que hablábamos de lo sensorial, que vengo diciéndolo desde que comenzamos la charla. Entonces, tener en cuenta que estos estudiantes van a necesitar, que en realidad son aspectos favorecedores para todo el salón, no solamente para, por ejemplo, nos basamos en el inicio de la clase, ¿no? Podemos comenzar una clase con un disparador, que puede ser un juego, o puede ser alguna actividad lúdica, como plantea acá, que sea
favorecedora para todos y que, bueno, también responda a estas necesidades específicas que tienen estos estudiantes. Y que va a ser todo lo que tiene que ver con juego, digamos, y poder vivenciarlo por el cuerpo, esto que hablábamos de lo sensorial, va a ser mucho más, el aprendizaje va a ser más importante y más significativo que si por ahí yo lo trabajo desde otro lugar, ¿sí? Entonces también no dejar de tener en cuenta de que pueden utilizar el juego y el material concreto también vienen a nivel secundario. Y después, bueno, habla de utilizar estrategias innovadoras. Esto creo que, bueno, ustedes no sé si ya lo empezaron a aplicar, pero por lo que veo por ahí en los profesorados de educación secundaria en general, se está trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con software educativos, especializados, como dice acá, en la temática. Y todo, bueno, lo que hablábamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con multisensorialidad, que tiene que ver con la manipulación de objetos, con los sonidos, con poder vivenciar las actividades con el cuerpo, como decía anteriormente. Y acá habla de las aulas multisensoriales, ¿sí? Que si ustedes por ahí buscan en internet van a ver, igual ahora les puse una imagen, hablamos de aulas multisensoriales también, no solamente cuando hablamos de discalculia, sino cuando hablamos por ahí de otras dificultades, pero tener como soportes dentro del salón de clases, ¿no? Sobre todo de los contenidos que estamos trabajando. Si supongamos que estamos trabajando con un contenido donde yo tengo que tener en cuenta una fórmula, está bueno que tengamos dentro del salón esa herramienta, o si están trabajando con tablas pitagóricas, por ejemplo, que puedan tener esa herramienta también dentro de los salones como para que esté a mano, digamos. Y acá habla mucho de dar ejemplos, ¿sí? Por ahí esa estrategia de dar ejemplos es recontra importante, creo que para todos, pero es recontra importante en estos estudiantes, ¿sí? De explicar una cosa y dar un ejemplo de la vida cotidiana. Explicar algo y dar un ejemplo, ¿sí? Otras estrategias que incluimos acá es brindar apoyos necesarios para operaciones y funciones o funciones a trabajar, darle una tarea a la vez. Eso también son cosas que nosotros podemos hacer como profes, ¿sí? Recordando que quizás le demande más esfuerzo la resolución, digamos. Brindar soportes gráficos también me parece que es sumamente importante, que le ayuden a entender las situaciones problemáticas. Por ahí nosotros planteamos una situación problemática que es muy larga o que está planteada de una manera que no se llega a comprender del todo, digamos. Y, Se pierde, o sea, que es tan larga y claro, da tanta vuelta que como que se pierde el claro, hilo. Uno sí, normalmente exacto. por ahí da vuelta tanto y en lugar de ser más concreto, sería. Exacto. Sí, sí, exacto, eso, y también esto de brindar soportes gráficos, ¿no? De decir, bueno, estoy trabajando con un contenido y tener como un soporte gráfico, porque ellos por ahí, todo desde lo motivacional y también desde la predisposición para el aprendizaje los va a ayudar mucho más. Y después esto me parece importante, dar apoyo diario personalizado, acercándose al estudiante para registrar cómo va realizando las propuestas. Esto aunque parezca que en secundario no lo tenemos que hacer, también lo tenemos que hacer, ¿sí? Acercarnos al estudiante y ver cómo va resolviendo las actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta, como les decía hoy, que el error es un posibilitador de aprendizaje, no se remarca como una sanción o como algo malo que hizo. Entonces, bueno, esas son más o menos algunas estrategias. No sé si quieren por ahí hacer alguna. Esas son estrategias en formas generales, porque después, si tenemos que analizar un plan de clases, por ejemplo, podemos dar otras estrategias puntuales o específicas de ese contenido que están trabajando. Estas serían de forma general, digamos. Claro, va a depender del tema. Y hay un límite, por ejemplo, perdón que me meta, chicos, pero me interesa a mí el tema también. ¿Hay un límite para esta problemática de la discalculia? ¿Hay un límite en cuanto a decir hasta acá puede desarrollar o puede trabajar este chico? ¿O el No, límite lo ponemos de acuerdo a la estrategia que utilicemos? exacto. No podemos hablar de límites, digamos.
en ningún aspecto, en ninguna cátedra, en ninguna materia, porque también esto se va modificando con el tiempo, como les decía, por ahí si nosotros hacemos algún registro de flexibilización curricular, para el área de matemática, para cierto estudiante, nos proponemos ciertos objetivos durante el año y estos pueden ser sujetos a modificación. Se puede ir avanzando en contenidos dependiendo de cómo el estudiante se va desempeñando, o a veces, bueno, también hay que volver para atrás y reforzar ese contenido, ¿sí? Pueden darse las dos cosas. No hablamos de límites porque, como bueno, vos decís por ahí el límite también lo va a marcar mucho el estudiante, ¿sí? Nosotros vamos a brindar todas las estrategias que podamos, vamos a pedir ayuda a los profesionales que estén involucrados en esta trayectoria educativa y también, bueno, vamos a ser guiados por ellos. En algunos casos dicen, bueno, hasta acá podemos trabajar este año, pero quizás al año siguiente, que ya sé que va a ser quizás otra profesora la que lo reciba, por eso está bueno entender de que el estudiante es miembro de la institución y no solamente de la profesora que le toca en primero, en segundo, en tercero, porque tiene que haber una continuidad también en esto, en este Sí, camino, ¿sí? claro. No, Sí. sí. Pero por otro lado, Luján, todas estas cositas también las tenemos que tener en cuenta. Hoy día que no sabemos, este año en particular, que no sabíamos nada de lo que sucedió el año pasado, o que lo teníamos como que supuestos que dieron, y vos te encontrás, viste que nos encontramos con diferentes escenarios, el año pasado totalmente virtual, este año con burbujas, después todos a la presencialidad, es decir, estamos en constante cambio y el chico se tiene que ir adaptando a todo, entonces como que tenemos que retroceder, no apurarnos, ser flexibles, es como que ya estamos empezando. Nos pasa en Claro. residencia eso, profe, que usted está diciendo. Ajá. Que, por ¿Cómo? ejemplo, nos toca enseñar en un curso en tercer año, pero como el año pasado cursaron segundo virtual, es como que hay que volver a retomar eso. Y a mí me pasó en tercer año, que tenía que dar todavía temas de segundo año y no se pudo avanzar y ya está terminando el año, por ejemplo. Claro. Pero Pero es porque... es mejor dar bien, Sí, Belén, que sí, saltear, porque... qué lindo por tu profesora y de la coformadora que les permite ser en ese sentido un currículum flexible y abierto en cuanto a, porque estamos en tercer año, no tienen que aprender esto, si no aprendieron lo dejamos atrás. Claro, no, si no, no se podía, Avanzar. no podían avanzar ellos porque no le iban a salir. Si no tienen esos conocimientos, no le iban a salir las cosas de tercer año tampoco y así. Ajá. Exacto, eso también es importante tener en cuenta, por eso esta observación que ustedes realizan ya como residentes, ¿no? Y bueno, posicionándose como futuros profesionales, tener en cuenta esta cuestión de poder hacer hincapié en las características que voy observando, y si veo que el estudiante no puede acceder a los contenidos que yo le brindo en cuarto año, y es necesario por ahí volver a revisar los contenidos de tercero, a ver si están adquiridos o no. Ahí es donde se pone en juego lo que hablábamos hoy, lo de las adecuaciones curriculares significativas, ¿sí? Específicas, digamos, donde sí va a haber compromiso o donde sí va a haber modificaciones en todo lo que tiene que ver con los objetivos y los contenidos que yo tengo que desarrollar durante ese año, pero que ustedes consideran que es necesario volver a reverlo para que pueda adquirir el nuevo contenido, porque si no es como que van quedando ciertos baches cognitivos y lo que yo voy enseñando, lo nuevo que le voy ofreciendo, digamos, no va siendo comprendido de la manera que yo espero, ¿sí? Y bueno, después acá pusimos algunos materiales didácticos adaptados, son bastante de primaria, digamos, pero como para que ustedes vean en las imágenes. Y después les puse una imagen de un aula multisensorial que obviamente es más que nada para niños de primario, que es donde yo más me he desempeñado, no tanto en nivel secundario, pero bueno, ven como brindar ciertos soportes para que los estudiantes puedan experimentar. Se me ocurre que por ahí en matemática, no sé, ustedes están trabajando un contenido específico y siempre habrá
material que se pueda llevar. Es más, hasta Sí, si por ahí los chicos... Perdón, ¿Sí? yo creo que en el ciclo básico se utiliza mucho material concreto y después un Después se cuarto, abandona. quinto y sexto es como más abstracto, ¿no? Pero Sí, ya sea en cualquier área, pero como estamos en matemáticas, o sea, yo me fijo mucho eso en física. Y también por la experiencia de tener un hijo de que estaba cursando el profesorado de matemática, es como que ocupaba más estos materiales para un ciclo básico, donde el chico todavía venía de primaria y bueno, como para adaptarse y continuar y incorporar los nuevos saberes, es como que lo hacía más fácil con estos materiales, con estos recursos así más concretos en el ciclo básico, claro, pero después como claro. que se va perdiendo Se va en el abandonando, sí. orientado y no se tendría que dejar de perder, porque a los chicos grandes también les gusta jugar y a través Sí, del exacto. juego se Sí, sí, aprende. sí. Sí, sí. Y bueno, y como para por ahí concluir un poco, ahí yo puse en el nivel secundario, que es el nivel que nos compete en esta charla, digamos, que dice, se debe tener en cuenta las estrategias antes planteadas en las actividades diarias y a la hora de evaluar contenidos. También que no nos olvidemos que a la hora de evaluar contenidos, esto se tiene que implementar. No sé, hoy hablábamos, por ejemplo, de ser concretos a la hora de realizar consignas. Por ahí veo mucho en los exámenes que hemos adaptado de matemática, de física o de química, donde ponen muchas consignas o muchos ítems juntos que en realidad responden al mismo contenido que quiero trabajar, ¿sí? O tienen un mismo objetivo. Entonces siempre por ahí la sugerencia que se le brinda es resumir esa cantidad de ítems que por ahí ponen A, B, C, D, no sé, en una sola pregunta, por ejemplo, más concreta. Si total yo en realidad tengo que evaluar qué objetivo tengo para esa actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy evaluando con esa actividad? Y no por ahí poner cantidad de ítems que en realidad responden a lo mismo. Esa sería una adecuación, por ejemplo. O incluir dentro de la misma evaluación el soporte que tiene que ver, por ejemplo, con la fórmula matemática que necesito para usar eso, o brindarle la calculadora, bueno, diferentes recursos que en el momento que se trabajen o en los contenidos que se van desarrollando, ustedes se van a dar cuenta Claro, que es porque lo a más veces, preciso en ese hay momento. veces, por ejemplo, vos podés poner todas las fórmulas, pero lo importante es no saber de memoria las fórmulas, sino saber aplicar. Saber Claro, claro. en qué situación aplicar esa fórmula. Entonces, Sí, por ahí brindar eso que no perjudica al aprendizaje, ¿no es cierto? exactamente eso, tener en cuenta que en realidad no es que perjudica, digamos, el proceso de aprendizaje ni de este estudiante ni del conjunto, porque acuérdense que también aprendemos con un otro, lo que siempre remarcamos, ¿no? Esto de la zona de desarrollo próximo y demás. Y bueno, como puse al final, digamos, volver a remarcar que la inclusión se da de forma transversal, es decir, que todos los niveles se encuentran involucrados, ¿sí? Hoy en día, no solamente le compete al área de educación especial, a la escuela especial, ¿sí? Que por ahí como que está ese imaginario siempre de que solamente la escuela especial es la que recibe estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Sino que tener en cuenta que dentro de los salones de clase nos vamos a encontrar, es más, ya se encontraron con estas dificultades desde la práctica, ya las pudieron observar, entonces tener en cuenta que la inclusión se va a aplicar en todos los niveles. Bueno, por mi parte, Hasta ahí he tu concluido rápidamente. disertación, sí, muy clara. Tuvimos varios problemas tecnológicos, pero la verdad que muy rico. Espera que bueno, acá es gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir. Por supuesto que nos vas a dar porque viste que los alumnos siempre pedimos y nos va a dar la diapositiva, pero porque somos hijos, viste, así de como que queremos tener todo. Te pregunto, Luján, mejor dicho, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No sé si hay alguna pregunta concreta, sí hay preguntas. Bueno, Candela.
Yo siempre agradezco porque nuestros tiempos de todos, son muy valiosos. Y me encanta que este grupo y los demás también, se hagan su tiempo para esta cátedra que es Metodología de la Investigación, que viste que vos ahora terminaste la licenciatura y tuviste que investigar. Y Sí, esta es una aproximación de una investigación, no una investigación en sí, pero para que ellos empiecen o sea, a hacer una práctica, es una aproximación de una investigación y que deben recurrir a personas que son especialistas, que deben recurrir a libros, que deben recurrir a otras investigaciones ya hechas. Y bueno, me alegra mucho que ellos también se tomen su tiempo como para estar, ¿no es cierto?, presente en estas jornadas así. Y Candela, no profe, sé qué querías hacer, sí. perdón, antes de que hagan las preguntas, mediante esta charla nos dimos cuenta de dos puntos muy importantes que nos estaba faltando al trabajo, que eran los tipos y las estrategias. Muy importante, Y que nos sí, estaba buenísimo. faltando. y sí, Ay, o sea, bueno, me alegra claro, mucho. sí, Luján, Claro, porque por ahí yo veía mucha información de que las leyes, qué sé yo, pero no me cerraba. Entonces yo a ellos les decía, bueno, sí, miraba y nuevamente no me cerraba. Y yo dije, bueno, la única forma que me cierre el tema es escuchando a los que saben, ¿viste? Y entonces les decía, chicas, no me avisaron, porque yo con mis días, así como todos, si a mí no me están escribiendo, profe, se comunicó con la profe Luján, profe, ellos sí, sí. sabían, No, me ¿viste? imagino porque se nos pasan un montón Se nos de pasa situaciones y también en la academia. y y dice, ay no, las miraba y sobre que al principio me costaba decir la palabra discalculia, te digo, decía, Claro, ¿cómo era? Yo viste siempre. claro. Bueno, vayamos a las preguntas para no quitarle más el tiempo a la profe. Sí, concretas, recuerdan. Eh, bueno, a mí personalmente, al ver los tipos, al plantear los tipos, como ya dijo mi compañera, no lo habíamos tenido en cuenta, es algo nuevo. No sé, mi pregunta es si se da necesariamente todos los tipos en un solo chico, sería, Se o no. pueden dar se pueden dar todos los tipos y de hecho también puede estar asociadas, nosotros le decimos comorbilidades, ¿sí? Puede estar asociada también a otras dificultades, por ejemplo, también a la comprensión lectora, dislexia y discalculia, eso van a escuchar muchísimo también. Ahora estamos hablando de algo específico. Pueden estar, pueden tener dos de esos tipos, pueden tener todos los tipos que nombramos, o también estar asociadas a otras cuestiones o otras dificultades como hablamos anteriormente, y ahí también vamos a tener que profundizar un poco más en cómo plantear. Por eso también cuando arrancamos hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, ¿sí? Porque quizás también a veces la discalculia está asociada a otra situación. Ahora estamos hablando específicamente de esto, pero sí se puede dar. Ah, genial. Sí, eso era como, vimos muchos tipos, como la profe dijo, no podemos hacer nada, entonces Sí. nosotros no podemos dar matemática directamente, era como, necesariamente se tiene que dar todos, y Sí, eso en era, realidad igual también, ¿no? Verlo como, sí, entiendo que por ahí todos los tipos, y cuando hablamos de las características de los tipos de calculias, como que ustedes también como que dicen, no podemos dar nada. Sí, en realidad pueden dar todos los contenidos, pero aplicando estrategias. Eso por ahí es lo que quiero que se vea. No es que se va a suprimir la sí, cátedra ni nada, sino como que voy a tener que enfocarme mucho en qué estrategia me va a funcionar mejor en ese momento para desarrollar el contenido que estoy queriendo brindar, digamos. Claro, claro. y ahí Bueno, apuntábamos a las estrategias que diste. claro. Claro. Ujú. Bueno, por ¿Alguna mi otra? parte era esa duda. Bien, Bueno, sí, mis gracias. compañeros. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y yo, profe. Sí, Martín. Bueno, mi pregunta es respecto a las dificultades que hablaba al principio de lo temporal y permanente. Esta dificultad de aprendizaje sería, digamos, temporal en sí. En algún momento el chico volvería a adaptarse como de más cursos, a ver si me entienden.
como hablas de la nivelación, digamos, ¿no? Como por ahí lo que es conocido como nivelación. En realidad la discalculia va a permanecer, digamos, si hablamos de discalculia, si hablamos de dificultades en el aprendizaje, esto que yo marqué al comienzo, de que pueden ser transitorias, tiene mucho que ver con situaciones que está atravesando el estudiante. Por ejemplo, no sé, te puedo mencionar un ejemplo. El otro día hablamos de un estudiante real, digamos, que no presenta ninguna dificultad, y cuando ingresa al nivel secundario tiene un accidente, y bueno, y a causa de ese accidente comienza a tener una dificultad en el aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con la comprensión, pero fue a raíz de esa situación, ¿sí? A eso me refiero con que por ahí pueden ser, ese es un ejemplo, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Si tienen por ahí el diagnóstico de discalculia, esto va a permanecer a lo largo de sus trayectorias educativas. No es que se va, nosotros no es que no usaríamos la palabra cambiar, modificar, mejorar, sino justamente al saber que presenta esta dificultad, nosotros tenemos que brindar las estrategias para que vaya comprendiendo los contenidos que nosotros le vamos presentando, pero no desde un lugar negativo, ¿sí? O de querer sanar eso, sino que entender que el chico tiene discalculia, que es una dificultad con la cual la viene, como decía ahí en la diapositiva, por lo general es detectada en el preescolar, así que viene como lidiando con esta dificultad desde comienzos de su trayectoria educativa, y bueno, nosotros lo recibimos en secundaria y ya sabemos por ahí que tiene esta dificultad y que tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones o ciertas características a la hora de desarrollar mis planes de clases. Y en toda la trayectoria, Claro. trayectoria, no solamente, como vos decís, en el docente que le toca, sino saber que tenemos. Después hay otras dificultades, como yo decía también, quiero que se entienda, hay otras dificultades que no solamente tienen que ver con discalculia. Si nosotros indagamos, si yo me pongo a indagar en cómo fue mi trayectoria en matemática, yo hubo muchos contenidos que no los pude adquirir de forma, tuve que ir a una maestra particular, por ejemplo, tuve muchas dificultades para acceder a ese contenido, ¿sí? Y no se tiene que ver con una discapacidad o con esta dificultad tan marcada, ¿sí? Puede ser que a veces sea alguna dificultad en algún contenido, o como yo también lo desarrollo, ¿sí? Como profesor, quizá tenga que rever mi práctica, o qué estrategias utilizar, o de qué modo plantear. Por eso digo que también no nos detengamos solamente, las dificultades pueden aparecer en cualquier momento, y no tienen que estar encasilladas en un diagnóstico solamente, ¿sí? Claro, eso también quiero aclarar. Claro, en este tema en particular, ellos eligieron este tema. Claro, por eso que estamos transitando esta problemática. Pero en realidad, si hablamos de adecuaciones curriculares, la autoevaluación, la propia autoevaluación desde como docente, el registro de las caras de los alumnos ya te dice todo, cuando uno está así, cuando uno está dormido, cuando uno está... este seño me quedó, creo que por lengua, a mí, no por matemática. Matemática estaba feliz. Claro. Pero como es, yo creo que el registro de tener una mirada de todos hace, ¿no es cierto?, que uno vea las dificultades que pueden llegar a presentar. Pero en este grupo en particular hablamos de discalculia. Claro, discalculia, sí. Por eso, sí, está bien que nombres las otras y que tenemos que tener en cuenta, y que puede ser una mezcla de todos los tipos o no, o una intersección, quiero decir yo, porque estoy hablando en matemática, con otras, no sé si se dice capacidad, no sé cómo, no quiero decir una palabra equivocada, porque dislexia es una dificultad, una capacidad diferente, no quiero meter... Sí, por eso, bueno, dislexia, discalculia, estaríamos hablando de dificultades en el aprendizaje, no necesariamente. O sea, pueden ser que sea una intersección, digo yo, en donde tengamos discalculia, un tipo de discalculia con otra dificultad. Sí, eso es lo que yo decía. En respuesta por ahí de la compañera que recién preguntó. Pero un solo tipo nomás también, no solamente puede ser que tenga todos. Exactamente. Va a depender del diagnóstico.
por nos ahí nosotros brindan. leemos como mucho lo de manual, ¿no? Entonces decimos, bueno, este chico tiene discalculia, por lo tanto, y no, ¿sí? Como digo, o sea, el estudiante tiene discalculia, se llama Pedro, y el otro también, que se llama Roberto, pero los dos tienen dos maneras muy diferentes de aprender, o sea, no es una condición, eso es lo que quiero que se entienda por ahí, ¿sí? Y no todas mis estrategias, como dijimos anteriormente, van a servir para, bueno, yo esta estrategia la utilicé con Pedro y quizás con Roberto no me funcione de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay que hacer mucho hincapié en las potencialidades y en las particularidades de cada estudiante. Muy bien. Más allá de un diagnóstico, digamos. Sí. ¿Alguna pregunta, chicas, o cerramos? ¿Alguna pregunta? Súper claro. Sí, sí, sí. Ay, bueno, me alegro. ¿Por Me qué alegro crees? ¿Por porque qué me crees que voy la mucho llamé? por las ramas, ¿eh? Creo No, que no, 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 no. mi tercer nombre es No, por por eso es las que yo te ramas. digo, Luján, discalculia, y te vuelvo al tema, ¿viste? Porque, claro, voy Sí, a pero que Laura ya me abarcar mucho. conoce que me voy por las ramas. Sí, no, lo que pasa es que es muy amplio, mucho lo que conocemos, Claro. mucho lo que nos podés brindar, que yo no los quiero confundir a ellos. No, yo Entonces, por ahí lo que quería decir que si quieren en otra oportunidad podemos trabajar con planes de clases, por ejemplo, reales, que hayan trabajado dentro de la residencia, como para que tengan por ahí una mirada más específica de, a ver, este contenido se puede adaptar de esta manera, ¿sí? Porque ahora fue algo bastante general, fue imposible por ahí, es más, los tiempos ya nos apremian, a mí por lo menos, pero podemos, si querés, continuar esta, no sé, capacitación, o no sé cómo le llamaremos, este taller, y analizar planes de clases que ellos han vivenciado, ¿sí? Donde también han vivenciado dificultades, donde han detectado que por ahí el aprendizaje no ha sido adquirido de la manera esperada, o el contenido que quería desarrollar. perfecto. Bueno, eso lo vamos a pensar y ya desde el año pasado tenemos esa, o desde aquella vuelta que hicimos en el Salón Norte. Hicimos, Bueno, lo que pasa es que después fue en eso del Salón presencialidad. Norte, Después, Luján, vos sabés que eso le sirvió mucho cuando hizo las prácticas mi hijo. Yo no lo no sabía, yo no sabía porque él, independientemente, él estaba estudiando y era responsable de sus acciones, ¿no? Pero en cuanto a cuando hizo práctica, tuvo una situación así. Y vos sabés que es como que ese taller le abrió un panorama, como para hacer actividades diferenciadas para ese chico. Quizá no para verlo, no, este chico aparte, no, estaba incluido dentro claro, de todo, pero con una hojita ahí diferente. en esa serie de capacitaciones que hicimos, me acuerdo que trabajamos sobre planes de clases reales, ¿te acordás? Las chicas nos presentaban e íbamos dando sugerencias con la profe Laura, Vicentini, y creo que ¿quién más nos acompañaba? La profesora María José Gamboa. Y Forte, ¿no? Y María José Forte, sí. Sí. Entonces, por ahí eso les da otra visión, porque hablando así como de forma general asusta un poco, pero después cuando vemos o analizamos los planes de clase, dicen, bueno, no es tan complicado, digamos, o... Ay, se me acaba la batería. Bueno. Se me acaba la batería. Bueno. Me anunció que me quedo sin batería. No, te anunció de que ya con este lío de que no me puede descargar Zoom desde la compu. Bueno, Luján, un lujo tenerte. Sabía que no me iba a repetir de invitarte y seguramente, no sé si con los tiempos como vamos a estar, pero si vamos a hacer un tema así de planificación, seguramente voy a invitar a todo el grupo de alumnos porque le va a servir a todos, no solamente a ellos, ¿no es cierto? Así que agradecerte muchísimo, fuiste muy clara, muy clara. Se nos fue Luján, pero le voy a saludar. No le pudimos agradecer. Sí, bueno, si quieren ustedes agradecerle, lo pueden agradecer porque esto sigue grabándose, entonces agradezcan ustedes y después yo le paso a ella. ¿Les pareció claro, lindo? Sí, re claro, y como yo ya dije hoy, puntos que no teníamos en el trabajo que son importantes, nos sirvió mucho. Así que fue muy claro.
Bueno, muchas gracias. Tengan en cuenta ahora a las 3:30, ¿no? Las 15:30. ¿Sí? Nos encontramos ahí. Bueno, gracias por estar, chicos. Nos vemos. Después les Nos subo vemos. el Nos vemos ahora, material. profe. Chao, chao. No, profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos.